Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os recuerdo que el Twitter del programa es @primumgradus. Estamos en iVoox, la plataforma de podcast, estamos en primumgradus.net, estamos en la radio de la historia.com, en Spotify y bueno, en muchos sitios. Y en fin, continuamos con la historia de la filosofía. Ahora toca el segundo capítulo dedicado a Aristóteles y con este lo acabo. Y lo acabo porque lo acabo. Porque me he dado cuenta de que es tan inabarcable el tema que con que tengáis 4 nociones, pues es suficiente, que es el objetivo de este programa, Primum Gradus, un primer paso. Esta presentación la hago después de haber hecho el programa y básicamente me centro en lo que es la metafísica y un problema concreto de la metafísica, el del cambio. Y me he dado cuenta que me he dejado algunas cosas como las formas del ser que pueden ser pues esencias o accidentes y otras cosas. Pero no me lamento de ello, ya saldrá más adelante. Estas cosas, como los problemas filosóficos van y vienen y se plantean en distintas épocas y acaban recurriendo otra vez a las fuentes que acostumbran a ser los antiguos filósofos griegos, saldrán otra vez y os lo acabaré de explicar. La cuestión es que en este capítulo, pues eso, hablaremos un poquito de lo que es la metafísica, el problema del cambio, ya veréis lo que es, y nada, y daré 2 pinceladas sobre su política. No, diré lo que podía ser el espíritu de su política, pero no profundizo más tampoco. En fin, ¿y qué más decir? Pues nada, que vamos a por ello. Después de esto, creo que ya sabréis algo más de Aristóteles y ya tenéis algunas cositas más en el caletre después de escuchar lo que viene a continuación, que es el objetivo. Allá vamos. Pues empezamos con la metafísica. ¿Qué significa la palabra metafísica? Pues viene a significar algo así como lo que está más allá de la física. Ah, claro, ahora entiendo de qué va. Efectivamente, es la explicación clásica. Lo que está más allá de la física, del mundo físico, porque atiende a la profundidad del ser y estas cosas. Dice, claro, por eso le puso el nombre de metafísica a Aristóteles. Pero ya os recuerdo que ese nombre no se lo puso Aristóteles, sino que él le llamó filosofía primera, que también tiene su sentido. Entonces, ¿el nombre quién se lo puso? Bueno, pues es una historia curiosa. Tiene un sentido más prosaico este del nombre de metafísica. Ya os dije que la obra de Aristóteles fue ordenada por un tal Andrónico de Rodas, en el siglo I a.C. Entonces, los escritos de Aristóteles los fue ordenando por temática. Y al final decide que hay unos que no sabe dónde ponerlos y los puso detrás de los libros de física. De ahí que se llamasen la metafísica, que no era un título. No significaba en principio nada filosófico. No era un nombre. Era la falta de título. Pues mira, los libros que están detrás de la física. Fijaos qué cosa más curiosa. El grupo de cosas que están detrás de la física. Pero luego alguien le dio vuelta y dijo, pues mira, está bien, viene bien este nombre, porque está bien. Hay que decir que la física de Aristóteles es lo que más ampliamente superado ha quedado. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero, ¿de qué va esto de la metafísica? Pues la metafísica, o mejor dicho, vamos a emplear la expresión de Aristóteles, la filosofía primera, así con F mayúscula y P mayúscula, es la ciencia del ente en cuanto a tal. El ente. Hay una película de terror que se llama El ente. No la he visto, no me gustan las películas de terror. Pero el ente suena algo vago, indeterminado, en fin, suena algo misterioso. Pero bueno, en filosofía es algo muy concreto y más para los griegos de aquella época. ¿Qué es el ente? Ente es lo que es. Id quod est, en latín, que siempre va bien decir un latinajo. Y definir el ente es tarea harto difícil. ¿Cómo se describe algo que... A ver, si yo describo cualquier cosa, cualquier realidad, la sitúo en un género, en un espacio, en un lugar, unas características. Pero el ente es el ser... Ya me estoy liando. Espera, voy a ceñirme a los escritos y voy a leer para no volveros locos. Leo en el manual de metafísica que tengo aquí sobre la mesa y dice... No es posible dar una definición estricta de ente porque definir es situar una realidad dentro de un concepto más amplio.
su género. Como decimos, por ejemplo, que automóvil es un tipo de vehículo con motor para pocas personas, etc. Ente, en cambio, es el concepto que abarca todo género de realidades, de manera que ya no cabe encuadrarlo en una noción más universal. Y continúa. A título de descripción se puede indicar que el significado de ente es, lo que existe, lo que es real, y así son entes un hombre, un pájaro, un avión. Este término, sin embargo, no expresa exactamente lo mismo que cosa, ya que procede del verbo ser y se designa a las cosas en cuanto son, así como viviente es el que vive, cantante el que canta, o corredor el que corre. Ente es lo que es en tanto que es. Vamos a seguir. Como estamos hablando del estudio de el ser en cuanto que existe, que es un ser... Uy, ya me estoy liando. Es decir, de las cosas en cuanto... Cosas otra vez... Es difícil, ¿eh? Perdonad, podía arreglar esto y volver a leer, pero ya me entendéis. Del ente en cuanto que existe, de las cosas que existen en cuanto que existen. Estoy sudando, pero allá vamos. Las ciencias concretas, yo qué sé, la biología estudia el ente en cuanto que es un ente vivo. Es una explicación un poco a la patallana, no estoy leyendo, es evidente. La geología estudia los entes en cuanto que minerales, así, son visiones particulares del ente, pero en cuanto que son entes no los estudia. De ahí el nombre de filosofía primera. Y luego el de metafísica, que está más allá de la física, porque la física estudia las cosas que ya son, pero no en cuanto que son. Y ya aquí echo el freno y vamos a ver las conclusiones que saca a partir de esta, llamémosle metafísica o filosofía primera, que le sirve a él para resolver algunos problemas filosóficos que llevaban tiempo dando vueltas ahí entre los griegos. Y vamos a repasar a Parménides y a Heráclito. Ya os dije que aunque a veces pasase a uña de caballo sobre algunos autores, pues volveríamos a ellos y entonces a lo mejor los entenderíamos un poquito mejor. ¿Qué problema planteaban Parménides y Heráclito? Parménides. ¿Qué decía Parménides? Pues aplicó la lógica. También en el programa anterior sobre Aristóteles despaché la lógica con 2 frasecitas. La lógica es una herramienta para pensar correctamente, pero no solo hace falta lógica. ¿Os acordáis que lo expliqué también, pero muy rápido, que habían partes o pasos dentro de un pensamiento lógico, que eran las premisas? Ahora lo repaso un poquito y os digo que vamos a hacer un ejemplo tonto, los elefantes es expresamente tonto, no os preocupéis, no soy tan idiota, pero yo creo que con una exageración se entiende más. Los elefantes son herbívoros, son gregarios, van en manada, emigran conforme vienen las lluvias para ir a donde hay pastos regados y por lo tanto se trasladan de un lado a otro. No sé si los elefantes, pero vamos a suponer que sí. Por lo tanto, cuando llega la época de sequía, se trasladan a las zonas donde está lloviendo y para eso emprenden el vuelo. Por lo tanto, pasar por debajo de una bandada de elefantes puede ser peligroso por si les viene necesidad de hacer aquello que no se puede evitar y te puede caer. Imagínate, si te cae la de una paloma y te cae la de un elefante, te puede matar. Bueno, este es un pensamiento lógico. Lógico. Lógicamente es inatacable, pero claro, hay una premisa que está mal. Pero sí, en la de que los elefantes vuelan, es muy burdo, ya lo sé, pero así se entiende, ¿no? Porque hay gente que dice, no, si está muy bien argumentado, una cosa detrás de otra y todo, pero bueno, pero cuidado, como se te cuela una premisa, y he puesto este ejemplo y no he empezado diciendo que los elefantes vuelan, porque para que no se vea que ya es la primera premisa, sino está ahí entre medio, ¿no? Es verdad, casi todo es verdad. Una persona pensando podía pensar todo eso. Pero claro, entre medio se le ha colado la premisa tonta. Bueno, a partir de ahora entenderemos que el pensamiento, que la lógica es importante, pero no lo es todo. Una cosa puede ser perfectamente acorde a la lógica, pero una cosa perfectamente irreal. Dicho esto, vamos a ver qué decía Parménides.
Parménides, en buena lógica, dijo que el cambio y el movimiento eran imposibles, por lo tanto, eran una ilusión. Para que exista el cambio, tendría que haber un paso del ser al no ser y viceversa. Del no ser al ser. Eso es imposible, porque lo que no es que no es. No puede ser cambiar a nada porque sencillamente no existe. El no ser no es nada y no es ningún lugar a donde se pueda ir, de donde se pueda salir. Sencillamente no existe. Es imposible, en buena lógica. ¿Y por qué decía que el cambio es el paso del ser al no ser? Que una cosa cambie implica que una cosa no es lo que será y que lo que es dejará de serlo en algún momento. Y eso, por lógica, es imposible. El cambio mezcla el ser con el no ser, lo que es contradictorio e imposible. ¿Os acordáis que para él el ser era inmutable y eterno y quietecito? No se movía. Parménides identifica el ser con la permanencia. El cambio es imposible. Niega el mundo que percibimos con los sentidos. Pero claro, vivir bajo esta premisa es muy duro y no parece muy real. Pues lógicamente sí, es así. Siguiendo pues eso, las premisas que había escogido el propio Parménides, pero la vida no conjuga muy bien con esta idea. Así que muchos la fueron criticando, no es cuestión ahora de ir pormenorizando las distintas críticas, pero sobre todo muchos intentaron resolver el problema del cambio sin negar la realidad objetiva que vemos por los sentidos. Os hago memoria cuando hablábamos de los presocráticos, las ideas monistas de un solo principio pues son sustituidas por las ideas de varios principios. En fin, no vamos a enrollarnos aquí. Soluciones que se fueron dando pues se sucedieron una tras otra, pero ninguna acababa de estar perfectamente clara. Y la cosa va a mayores y aparece Heráclito. ¿Os acordáis? Todo era cambio. Lo ilusorio era la permanencia. Se va al otro extremo. Era aquel que decía que uno nunca podía bañarse en el mismo río porque las aguas cambian, tal. Bueno. Entonces el estado de la cuestión es, para Parménides el cambio es ilusorio y solo existe la permanencia, y para Heráclito lo ilusorio es la permanencia y solo existe el cambio. Digamos que Heráclito, pues tratando de corregir a los problemas que planteaba Parménides, crea otro problema, justo el contrario. Y en esto llega Platón, el maestro de Aristóteles, y hace una síntesis entre Parménides y Heráclito, su teoría de las ideas. Ambas partes tenían parte de razón, según Platón, así que lo resuelve a su manera. Existe algo permanente e inmutable que son las ideas. Y lo que es permanente cambio, que está fuera del mundo sensible, y lo que es permanente cambio, pues es eso, el mundo físico. El dualismo de Platón pretende ser una respuesta. Y en esto llega Aristóteles y vuelve a dar otra vuelta de tuerca. Vuelve al origen del problema, a Parménides, que fue el que inició todo el lío. Concretamente a la contradicción en buena lógica que planteaba Parménides, de que el cambio implica un paso del ser al no ser, que es imposible y contradictorio. Ahí es donde ataca Aristóteles. Y como Aristóteles era una persona que se fiaba bastante de lo que veía y de las evidencias y pensaba que una teoría pues que contradijese lo evidente pues había que revisarla, por lo menos, pues dice, es evidente que el cambio existe, pero sin embargo lógicamente no existe. Entonces el problema está en el ser, que posiblemente no tenga un significado unívoco como se lo hacía tener nuestro amigo Parménides. Digamos que él dice, ¿y si hubiesen distintas maneras de ser? En su metafísica llega a decir Aristóteles que el ser se dice de muchas maneras. Vamos allá. A veces tomamos el ser en el sentido de la sustancia, de la cantidad, de la cualidad.
pero sobre todo hace una distinción esencial. La distinción entre ser en acto y ser en potencia. Ser en acto es ser lo que se está siendo en ese momento. Y ser en potencia es la posibilidad de ser algo. Esa posibilidad ya es algo, por lo tanto, cuando pasamos del acto a la potencia no vamos de el ser a la nada, sino vamos a otra cosa que ya existía. Aunque digamos con menos calidad, porque no está actualizado, no sé si me explico. Lo veremos con ejemplos. De hecho, Aristóteles ponía muchos ejemplos, porque decía que no todo tenía que ser definido, hay cosas que se pueden captar por sí mismas. De hecho, en la metafísica, que son las realidades primeras, llega un momento en que no se pueden explicar, sencillamente son evidentes. Por ejemplo, la cantidad. ¿Cómo explicarías tú lo que es la cantidad? Es muy difícil, porque te tienes que remitir a otras... No, es imposible. La cantidad sirve para definir otras cosas, pero ella misma en sí misma, pues es difícil, es indefinible. Son esas realidades primeras. Bueno, pues el ser en acto y el ser en potencia lo ejemplificaba con muchas cosas. A mí se me ocurre, y supongo que se le ocurrirá a todo el mundo, pues la semilla es un árbol en potencia, pero puede que nunca llegue a ser un árbol. Pero en potencia es un árbol. Desde luego, lo que es en acto es una semilla. En potencia, un árbol. ¿Veis? No pasa de la nada al ser, sino que participa, para ser árbol, de una potencialidad de ser árbol. Un bloque de mármol es en potencia una estatua. Y no hay contradicción en decir que un bloque de mármol puede ser y no ser una estatua. Depende de si se actualizan esas potencialidades. De manera que la contradicción que planteaba Parménides queda de esta manera fuera de lugar, y a partir de ese momento podemos apreciar el mundo del movimiento como algo real y no como una mera ilusión. La potencia, la capacidad de ser. Con esto ha salvado este problema. Además, posibilita el avance de la ciencia, porque con las ideas de Parménides toda ciencia no acababa siendo más que una ilusión, porque si el cambio no existe, ¿qué leyes va a estudiar la ciencia? En fin, y con lo de Heráclito tampoco el conocimiento tenía unas bases firmes. Ahora, digamos, el conocimiento tiene unas bases firmes para avanzar. Se puede hacer ciencia, porque la realidad que percibimos tiene consistencia. Otra cosa es que haya realidades permanentes más allá de los sentidos. Eso no lo niega Aristóteles, pero contrariamente a su maestro Platón, pues él piensa que el mundo físico, el mundo que tocamos, tiene entidad propia. Es más, no pone la esencia, que es lo que hace ser a las cosas lo que son, en otro mundo, que era la primera crítica que le hacía a Platón, ¿os acordáis? En el anterior programa. Por eso, en la ilustración que he elegido para carátula de estos programas dedicados a Aristóteles, he puesto un recorte de un cuadro muy grande y monumental que se llama La Escuela de Atenas, que es una de las pinturas más destacadas de Rafael. En fin, que retrata a todos los grandes filósofos de la antigüedad griega, y en medio están precisamente Aristóteles y Platón. Platón con el dedo hacia arriba, pues eso, señalando las ideas, el mundo más allá de lo material, y Aristóteles señalando hacia abajo, no, que este mundo tiene entidad. Bueno, esto llevaría a muchas consecuencias, ¿no? Pues a partir de aquí, pues la política de Aristóteles no es tan idealista como la de Platón. Por ejemplo, es como mucho más encarnada en la realidad, y lo que para Platón era todo pensar el mundo perfecto de acuerdo a una idea y someter al mundo a la idea, pues en Aristóteles esto se atenúa bastante. Es más, ¿qué es lo que hay? Y a partir de lo que hay, pues vamos a construir el sistema perfecto. Bueno, el sistema no, el sistema menos malo para regir a los hombres. Parte de la realidad que ya se ve, no de una realidad idealizada. Estas dos formas tan peculiares de ver la existencia
se van alargando a lo largo de la historia y aún hoy existen. Hay gente que lo primero es tener la idea y luego amoldar el mundo a la idea, y hay otros que qué es lo que hay y vamos a ver con lo que hay qué es lo que podemos hacer, seamos realistas. Ambos extremos pueden tener blanco y negro, pues pueden tener una escala de gris intermedio, ¿no? Pero ya me entendéis que esto es muy importante. En este sentido son dos extremos opuestos. Bueno, yo creo que tengo que ir acabando ya con Aristóteles, no porque lo haya agotado, sino porque esto simplemente son unas pinceladas y he dejado muchos temas orillados. Ahora mismo he hablado sobre la política de Aristóteles y la he despachado con una frasecita. ¿Y por qué lo hago así? Para que esto sea dinámico y avancemos. En fin, que si no nos quedaríamos encallados, pero ya habéis visto como Heráclito y Parménides, que los vimos hace 2 semanas, los hemos vuelto a rescatar para ver la solución de su problema. Con Aristóteles y con Platón pasará lo mismo, volverán a aparecer a lo largo de la historia de la filosofía, porque hubo alguien, no me acuerdo el quién, soy muy malo con las citas, que dijo que toda la filosofía, una frase exagerada creo, pero a lo mejor tiene algo de razón, que al fin y al cabo toda la filosofía son notas a pie de página a los escritos de Platón. Lo buscaré y os lo diré quién dijo esto, pero no era un tipo tonto. Y en cierto modo la filosofía de Aristóteles son notas a pie de página de su maestro corrigiéndolo y en opinión de algunos mejorándolo. Pero bueno, digamos que todo está dicho, pero todo es susceptible de ser ampliado. Así que hemos hablado un poquito de la política. Podríamos hablar de la física, pero justo la física es lo más desfasado que tiene Aristóteles. Él concebía el universo como una serie de esferas con los planetas que se movían dentro. Una cosa muy curiosa. Pero eso sí, lo digo para los que dicen los terraplanistas. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI? Pues mira, ya Aristóteles tenía clarísimo que la Tierra era redonda. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, IV, V antes de Cristo. Bueno, no, pero eso fue medieval. No. Santo Tomás de Aquino tenía bien claro que la Tierra era redonda. No es que... no, pero luego se perdió. No se perdió. Colón no le dejaban hacer el viaje porque se pensaba que... No, la razón no era que se pensaba que la Tierra no era redonda. Sencillamente que los sabios que consultó le dijeron que aquello era imposible. Y de hecho tenían razón. La Junta de Sabios de Salamanca, bueno, antes la habían rechazado en Portugal, pero quizás por otras razones, porque ellos tenían otro proyecto. Me estoy yendo del tema, pero es importante, para que veáis que la gente antigua no era tan tonta. Digamos que la Junta, me parece que de estudiosos de Salamanca, que consultó el rey o la reina Isabel, la católica, dijeron que no, que este hombre estaba equivocado, que las medidas que daba eran erróneas. Y por cierto, tenían razón, porque Colón se hizo un lío con las medidas. Se pensaba que la Tierra era más pequeña. Y vamos, que había cosas que ya Aristóteles tenía asumidas, pero hay otras que no sirven para nada. De hecho, con Newton, pues ya toda su teoría se fue al garete. Bueno, y antes ya con Galileo y con Copérnico, porque para él la Tierra era el centro del universo, para Aristóteles. Bueno. Luego en otros escritos, digamos, científicos, pues he tenido más crédito. Ya os acordáis aquella frase elogiosa que hace Darwin de Aristóteles, porque él habla de la inducción científica, de la investigación, de las pruebas, y quizás en biología acertaba más porque era más su campo. Y luego, pues, dijo más cosas. Estableció muchos principios, pues como de que todo lo que se mueve es porque es movido por alguien, y a partir de ahí, de esa inducción, llegó al motor inmóvil, que es su idea de Dios, una idea un poco cutre para algunos, pero bueno, el motor inmóvil, porque si todo lo que mueve es movido por algo, para evitar la cadena infinita de movimiento, pues tiene que al final haber algo que lo mueva todo, pero que él no cambie, bueno. Y muchas cosas que ya os digo, irán saliendo a lo largo de los otros capítulos que dedicamos a esto de la filosofía. Aspectos que ahora no he hablado, pero que saldrán. En fin, ya dejamos a Aristóteles y para el próximo capítulo nos dedicaremos a los filósofos frikis como Pitágoras y Pirrón y otras cosas.
que eran contemporáneos en cierta medida de Platón y de Aristóteles, pero decían cosas más divertidas. Bueno, más extrañas por lo menos. En fin, aquí lo dejamos y yo os digo, esto ha sido un ligero barniz. Si queréis profundizar, pues buscad libros y yo os o vídeos en YouTube. Yo os pondré unos cuantos enlaces en la página web primumgradus.net para que podáis profundizar. Y ya está. Hasta pronto y poned un me gusta si os ha gustado, claro.